iniciando un nuevo día, y hay muchas cosas que esta semana, la semana pasada, hemos estado estudiando lo que es el Espíritu Santo, y es algo que nos tiene que impactar, nos tiene que motivar. Hablar del Espíritu Santo tiene que ser algo que nos cautive, porque si estamos, hace unas semanas estuvimos hablando, no sé si usted se recuerda, ¿qué significa estar lleno del Espíritu Santo? ¿Se recuerdan? Porque muchos podemos tener un concepto, que estoy lleno del Espíritu Santo cuando estoy en la iglesia y siento maripositas y tantas cosas. Pero, ¿se recuerda? Les dije, estar lleno del Espíritu Santo es estar bajo la influencia completamente del Espíritu Santo. Es estar lleno. Que el Espíritu Santo me controle, absolutamente. Entonces, va más allá de un momento. Esto es diario. Y esta mañana vamos a estudiar unidos en el Espíritu o por el Espíritu Santo. Así es que esté pendiente. Si tiene alguna duda, por favor, pregunte. Si tiene algún comentario, hágalo, porque de alguna manera esto nos vamos a identificar con lo que vamos a estudiar esta mañana. Me gustaría que alguien me pueda leer, por favor, la idea central. Amén. El Espíritu Santo nos une como una sola iglesia. Nos une como una sola iglesia, ¿verdad? Dijimos que la iglesia se compara ¿a qué? Al cuerpo de Cristo. Y si somos un cuerpo, en un cuerpo hay diversidad de órganos. ¿Cuál es el más importante? Todos. Todos son importantes. Así es que en la iglesia todos somos importantes. No hay quienes tienen una función más, pero no lo hace más importante. Puede ser que tenga una función que es necesaria. Por ejemplo, uno puede vivir sin uñas, pero no puede vivir sin corazón. Entonces hay órganos que son más necesarios que otros, pero en sí todos son importantes. La uña es importante porque sin las uñas no nos rascamos. Sin los dedos no podemos agarrar las cosas. Imagínense, por algo Dios nos ha dejado en este cuerpo. Si alguien me lee la aplicación para la vida, por favor. Si no la leo. Hace un tiempo tuve la oportunidad de visitar una iglesia muy conocida. Al entrar y ver a la gente preparándose para el servicio, pude observar lo que me había traído la iglesia. Las personas vestidas de gala, pero también noté otros vestidos con ropa deportiva y con sandalias. En el templo había personas de diferentes contextos. Había motociclistas profesionales, indigentes, ricos, pobres, en fin. Pero personas de diferentes etnias y niveles económicos y sociales. Confieso que fui a ver la fama de su diversidad, era verdadera o exagerada. Y salí convencido de que la iglesia hacía todo lo posible por atraer a todas las personas sin prejuicios. La diversidad de aquella iglesia es realmente sorprendente. Un tiempo atrás, la iglesia evangélica hispana en los Estados Unidos tenía la membresía en su mayoría formada por mexicanos y cubanos. Pero esos días ya pasaron. La iglesia de hoy expresa lo que siempre ha sido cierto. Está compuesta por personas de todo el mundo. Lo maravilloso, no obstante, es que aún con tanta diversidad, somos solo un cuerpo en Cristo. En la presencia del Espíritu Santo, lo que hace posible esto, uniéndonos a todos, solo el Espíritu Santo nos unifica en mente y propósito. O sea que la iglesia siempre ha sido diversa. La iglesia, y eso es lo que le hace atractiva. Como cuando usted va a un buffet, hay diversidad de comida, y usted come lo que a usted le llame la atención. Y para las iglesias es lo mismo. Es posible que para unos una iglesia es atractiva, para otros no. Pero eso no quiere decir que no deje de ser la iglesia de Cristo. Usted va a cualquier lugar y ahorita, mientras estamos celebrando nuestro servicio, hay otros alrededor del mundo que están también celebrando su servicio y lo están haciendo a su manera, diferentes. Aquí en Estados Unidos es conocido porque hay diferentes culturas
Y hay muchas iglesias como la que se menciona aquí, que muchas iglesias son de diferentes culturas, de diferentes lugares, que usted mira de diferentes estratos sociales. Pero eso no tiene que, eso hace la iglesia atractiva, una iglesia donde no necesariamente todos nos tenemos que vestir igual, una iglesia donde no todos tienen que peinarse igual. Por eso quitémonos esa mentalidad de que, ay, es que antes lo hacíamos así, sí, pero por eso solo traíamos la gente así. Tenemos que hacer la iglesia atractiva porque lo que yo piense, lo que a mí me gusta, es diferente a lo que a otra persona le guste. Y los principios no cambian. Yo no estoy diciendo que digamos sí al pecado, pero sí podemos, las estrategias para que la gente sienta que esta es la iglesia donde él quiere estar, tienen que estar abierta a la variedad de personas, tanto como una persona con dinero, una persona pobre. No vamos a hacer distinción. O aquí usted no puede entrar porque usted, mire cómo viene vestido. Eso sería discriminación. No solo como iglesia estamos mal, sino que hasta una demanda nos pueden poner. Entonces, a decirle que seamos con una mentalidad de decirle a la persona, este es el lugar para ti, este es el lugar donde Dios quiere tenerte, Dios te va a levantar, Dios te va a usar. Podemos hacerlo de diferentes maneras, pero una iglesia atractiva es lo que estamos viendo en esta aplicación para la vida. Pablo escribió su primera carta a los Corintios durante su tercer viaje misionero en el año 50 al 57 después de Cristo. Podemos decir que Primera Corintios es una carta transcontinental, pues Pablo la escribió mientras ministraba en Éfeso, en Asia, y la mandó a la provincia de Acaya, en Europa Oriental. Pablo había recibido reportes y visitas de hermanos en Corinto, quienes le hablaron los problemas que frustraban la obra en la iglesia. 1 Corintios 5, 1 al 7 y el 7 al 1. El apóstol escribió con el fin de contrarrestar las manifestaciones carnales en la vida de la iglesia, amonestándoles a madurar en Cristo. Hay una pregunta aquí, perdón. ¿Eres miembro de alguna organización? Una pregunta general. ¿Somos miembros de alguna organización? Hay personas que estando en la iglesia son miembros de un club social, son miembros de, qué sé yo, de motoristas o de carros clásicos. Hay gente que tiene diferentes organizaciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que distingue cuando usted es miembro de una de esas organizaciones? Las actividades que realizan. Las actividades que realizan. Lo mantienen informado, ¿verdad? Vamos a tener este evento y vamos a hacer esto. Entonces, esas actividades que se realizan son los que nos mantienen nosotros ocupados en la organización donde estamos. La iglesia es igual. Somos una organización. Y se recuerda que al ser una organización nosotros tenemos que estar sabidos cuáles son los eventos que hay. Y tenemos que involucrarnos, porque entonces usted sería un miembro de una organización pero no participa. Entonces se va a perder todos los eventos. Lo mismo pasa en la iglesia. Entonces, para estar en la organización tenemos que involucrarnos y tenemos que estar al tanto de las actividades que se están realizando. En 1 Corintios, el capítulo 12, el versículo 4 al 7, el apóstol Pablo le dice a los corintios: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios hace que todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Aquí vemos unas palabras que son diferentes. Hay diversidad de dones. Los dones son talentos, son habilidades que Dios nos ha dado. Por ejemplo, la habilidad de cantar, la habilidad de tocar un instrumento, la habilidad de ser bueno para la matemática, la habilidad de ser bueno para pintar. Todos esos son dones, son talentos que Dios pone en cada persona. Y eso es natural muchas veces, pero también si usted sabe que tiene un don, es bueno que se profesionalice en eso. De esa es la manera como se va a mejorar un don.
Pero dice que también hay diversidad de ministerios. Cuando estamos hablando de ministerio, es entonces cuando el don que nosotros tenemos lo ponemos a ministrar a otros. Yo puedo tener el don, como por ejemplo Jonathan. Jonathan tiene el don de tocar, pero si él solo lo toca para él, él tiene un don, pero ministrar no está ministrando a nadie. Pero desde el momento que él se para y él toca el piano y comienza a hacerlo, entonces ya él está ministrando. ¿Sí? Y eso es lo hermoso que tenemos que saber, de que Dios quiere usar nuestros dones en los ministerios. Y también la diversidad de ministerios, pero dice que el Señor es el mismo, el Espíritu Santo es el mismo. Entonces, ¿por qué toma el Espíritu Santo la iniciativa en las manifestaciones de los dones en el creyente? ¿Por qué toma el Espíritu Santo la iniciativa en la manifestación de los dones en el creyente? Porque los dones no son de nosotros, Amén. son del Señor. Los dones son del Señor, Él los ha puesto. Entonces, Él toma la iniciativa poniéndolos en nosotros. Acuérdense, estábamos estudiando en el libro de Filipenses, dice que Él pone el querer como el hacer. No es que nosotros, el Espíritu Santo pone en nosotros sus habilidades, sus dones. Ahora, una de las maneras en que el Espíritu Santo impacta nuestra vida directamente es mediante el don o los dones que otorga a cada miembro de la iglesia. En este pasaje Pablo enfatiza la unicidad del Trino Dios. Aunque cada uno es identificado como único y distinto, Espíritu, Señor y Dios, cada versículo termina con las mismas palabras: Él es el mismo. Esta verdad se repita 3 veces, lleva a concluir que se refiere a la realidad de que los 3 son uno mismo, ¿verdad? Un Dios en 3 personas. También es importante notar que Pablo se desvía del orden común cuando se trata de identificar, hablar de los miembros del Trino Dios. En general, el Padre, o Dios, como lo conocemos, y el Hijo, o Señor, son mucho más prominentes, y el Espíritu Santo toma un lugar casi escondido. Pero aquí Pablo pone al Espíritu Santo al principio de la discusión. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que está con nosotros ahorita. Está en nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos está motivando, es el Espíritu Santo que nos está redarguyendo, es el Espíritu Santo que nos está diciendo: no hagas esto, no hagas lo otro. Entonces, no es que el Padre y el Hijo ya pasaron al segundo plano. Es que el Espíritu Santo es el que está haciendo la obra en la iglesia en este tiempo. Lo hace enfatizar entonces el rol del Espíritu Santo en la administración de los dones espirituales en los miembros de la iglesia. Ahora bien, Pablo dice: hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Aparte de poner el Espíritu Santo antes del Señor y Dios, el apóstol hace contraste ante la diversidad y es el mismo. Aparentemente las cosas son verdaderas y pueden existir una al lado de la otra. Por tanto, puede haber diversidad sin anular al individuo. Ustedes se han dado cuenta, en una sinfónica pueden haber cantidad de músicos, pero usted va a ver que alguien sobresale si es que está tocando el piano, es el que está tocando el cello, el saxofón o cualquier otro instrumento. Lo mismo pasa en el cuerpo de Cristo. Pero ¿quién hace todo? El mismo Espíritu es el que hace todo. También en la economía divina no hay choque entre los miembros de la Trinidad y la unidad esencial del ser el mismo Dios. Con relación al Espíritu Santo, Pablo especifica que Él es quien otorga dones, que son dádivas inmerecidas. Nadie hicimos algo para tener un don. Dios lo dio porque Él quiso darlo. Y lo triste es muchas veces que no hemos descubierto cuál es nuestro don. ¿Para qué yo soy bueno? ¿Qué es lo que me gusta hacer? ¿Qué es lo que me apasiona hacer? Y dedicarme a esto, ya sea una profesión o también en la iglesia. ¿Qué es lo que me gusta hacer? Porque muchas veces no hemos identificado esa parte y nos estamos limitando haciendo cosas que realmente no nos gustan. Y nos volvemos amargados, frustrados, porque estamos haciendo lo que no nos gusta. Pero si nos ponen a hacer lo que nos gusta, como patito en el agua, ¿verdad? Y lo vamos a hacer con más facilidad y con más entusiasmo.
Así que hay que destacar que no es singular, no solo es un don dado a todo creyente, sino que son dones los que se han dado a la iglesia. Inmediatamente dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Una vez más la oración toma el sintaxis, pero con el cambio del Señor y los ministerios. Acuérdense que estábamos hablando hace un tiempo de que quién estableció los ministerios en la iglesia. Los ministerios para la iglesia los estableció Jesús. Estamos hablando del Señor. Él estableció los ministerios, que son 5, dijimos: apóstol, profeta, maestro, ¿qué más? Evangelista. ¿Sí se recuerda los 5 ministerios? Eso lo estableció. Pastores. 5 ministerios, eso los estableció Jesús. Por eso aquí el apóstol Pablo está diciendo esto, que son los 5 ministerios que estableció Jesús. Él los estableció. Los otros dones que se hablan son dones, los dones motivacionales. ¿Se da cuenta por qué es importante venir a los estudios bíblicos? Porque esto ya lo estudiamos. Los dones motivacionales son los que da Dios. Dios el Padre da los dones motivacionales, pero los dones ministeriales los puso Cristo. Ahora, los dones de poder, que son los que vamos a hablar después, son los dones que ha dado el Espíritu Santo. Por eso es necesario guardar notas, por eso es necesario poner atención cuando hay estudios, porque si no, pasando tiempo. Ahora, no quiero pensar de que hemos estado nada más escuchando y no aprendiendo, porque son 2 cosas diferentes, aprender y escuchar. Hay cosas importantes que podemos ver aquí, que dice que son los dones que están dados por Jesucristo, son esos ministerios. Entonces, podemos también concluir que Jesucristo no está envuelto en la distribución de los dones espirituales. Aquí habla de los ministerios, quizá apuntando las diferentes maneras en que un creyente puede ministrar el don o los dones que ha recibido del Espíritu Santo. Dijimos que no se pueden desarrollar los dones ministeriales si no se desarrollan primero los dones vocacionales, mis dones motivacionales. Yo quiero ser pastor, quiero ser maestro, pero no tengo, no he puesto en práctica el don que Dios me ha dado, naturalmente. Si queremos tener ministerio, tenemos que comenzar a poner en práctica nuestros dones motivacionales, porque no se puede entrar a un don ministerial si no podemos poner nuestros dones motivacionales al trabajo. Si cada vez que le llaman, le dicen, ¿nos puede ayudar en esto? Ay, no tengo tiempo. Nada, usted no está. Pero sí quiero ser pastor, quiero ser evangelista. Mándenme a la China. Pero no quiero poner los dones motivacionales a servir. Entonces no se pueden desarrollar. Y me detengo en esto porque muchas veces hablamos de tantas cosas, pero no nos detenemos a ver de que los dones motivacionales no me los dio Dios con un propósito. Ya cuando yo comienzo a ministrar, entonces ese ministerio que Dios me ha puesto, yo lo comienzo a poner a la obra. Dios comienza a levantar el ministerio y la gente comienza a decir, oiga, usted tiene corazón de pastor, porque a usted le gusta servir, a usted le gusta ayudar, a usted le gusta enseñar, a usted le gusta esto. Entonces ya usted puede decir, entonces Dios me está preparando para el ministerio como los que Cristo dio, de maestro, evangelista, profeta, apóstol o pastor. Puede ser que no sean esos, pero sí usted tiene que ministrar los dones que Dios le ha dado. Pablo continúa, y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas en todos. En este caso, la síntesis, la oración está alterada agregando la cláusula que hace todas las cosas en todos, para descubrir la operación del Dios eterno. Esta cláusula concuerda con la diversidad de operaciones que Dios ofrece en la iglesia, pues el Dios que obra prepara a la iglesia para orar de diferentes maneras. Habiendo divulgado la obra específica de cada uno de los miembros de la Trinidad, el apóstol Pablo regresa al rol principal del Espíritu Santo,
Pero dice, pero cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Notamos que no habla simplemente del don, sino de la manifestación del Espíritu. El Espíritu de Dios está invertido por completo en el uso de nuestro don. El Espíritu nos capacita para que usemos los dones como ministerios para servir a la iglesia y como operaciones con el fin de actuar de tal manera que el uso de nuestro don deja de marcar ya provecho personal, sino que provecho para todos. Aquí podemos ver 3 puntos principales. Andar el Espíritu es una obra trinitaria, una obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Andar en el Espíritu también es una obra o una experiencia unitaria. ¿Por qué? Porque cuando andamos en el Espíritu es individualmente que nosotros vamos a experimentar el Espíritu Santo. No está pensando, como lo va a sentir fulano o lo va a sentir sultano. Es usted, soy yo el que debo experimentar eso. ¿Y qué es lo que voy a ver? ¿Será que estoy poniendo en práctica el don que Dios ha puesto en mí? Dones motivacionales. ¿Será que yo voy a poner en práctica los dones ministeriales que Jesucristo ha puesto en mí? ¿O será que yo voy a comenzar a poner en práctica los dones que el Espíritu Santo ha dado? Porque eso es lo que vamos a ver después. Así que leamos, por favor, 1 Corintios 12, del 8 al 11. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Es un don. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe, por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Yo le hago una pregunta: ¿cuál es el mejor don de parte del Espíritu Santo? El que le da a cada uno. ¿Cuál es el mejor don? El que se necesita en el momento. ¿Para qué quiero don de ciencia? Si lo que yo estoy viendo una persona está enferma. Yo lo que necesito es que Dios, acuérdense, los dones no son míos. Y créame, hay mucha gente que como no cree, pues ¿cómo se va a manifestar el Espíritu Santo en una persona que no lo cree? Y cuando están pasando las cosas, es que no, eso no es así. No es así. Aquí estamos leyendo 1 Corintios. Y si están estos dones, es porque la iglesia los tiene que tener. Imagínense qué riqueza puede tener una iglesia donde una persona, Dios la usa en sanidades, donde una persona la usa Dios en sabiduría, en don de sabiduría, en palabra de ciencia, donde el Señor puede usar en interpretación de lenguas, género de lenguas, discernimiento de espíritu. ¿No le parece a usted que fuera más emocionante que la iglesia estuviera? Imagínese una iglesia grande donde alguien tenga el discernimiento de espíritus. ¿Usted no sabe que hechicero, brujo puede entrar a la iglesia? Usted podrá decir, ay, tan santulones, tan... No, es que es bíblico. Y créame que cualquier persona que venga a la iglesia y no entienda esto, por eso es que nos volvemos, el evangelio se hace muy amargado, porque estamos acostumbrados a ir, así es muy espiritual. O esto, así tiene que sentarse, así tiene que caminar. ¿Quién dijo eso? Cuando el Espíritu se va a manifestar en orden, sí, pero como Él quiere. Si viene una persona con un demonio, no sería lógico que una persona tenga el discernimiento de espíritus para saber qué demonio es el que trae a esa persona. Imagínense todos cerrando los ojos y de repente entra un endemoniado y nadie, ni siquiera el pastor. O sea, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que contra principados, contra potestades, contra gobernadores. ¿Cómo lo vamos
contrarrestar si nosotros espiritualmente no tenemos el equipo para contrarrestar esto. Por eso démosle oportunidad, estamos sensibles a que el Espíritu Santo quiere hacer. No me venga con legalismo, no me venga con tradición. Eso no va a ayudar en nada. Si tenemos el Espíritu Santo va a saber cómo Él quiere hacer. El servicio puede ser con poca gente, con mucha gente, pero el Espíritu Santo va a saber qué necesidad. Le voy a poner un ejemplo. Usted está muriéndose del dolor de estómago y yo solo lo miro que usted se retuerce. Usted no me ha dicho nada a mí. Pero ¿qué tal si el Espíritu Santo me revela y dice, ¿sabes qué? Ora por fulana de tal. Usted puede decir que el estómago, tal vez un ovario, un cáncer está mal. Y le dice, ¿sabes qué? Ora por el cáncer de la... ¿Puede suceder? Amén, puede suceder. Estamos bien, despiertos. Pero ¿por qué es que no sucede? Que no le damos la libertad. Ahí está. Porque no le damos libertad al Espíritu Santo y queremos tener un evento. Venimos a cumplir un tiempo, pero al Espíritu Santo no lo estamos tomando en cuenta. ¿Y sabe por qué le digo esto? Y lo digo con mucha autoridad. Porque dice en Hechos que estas señales, o pues más bien dicho, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo está sobre nosotros, estas manifestaciones tienen que manifestarse. Pero usted tiene que pedirle al Señor, decir, Señor, yo quiero servirte en la iglesia. Yo quiero que tú me des dones. Yo quiero servirte en la iglesia. Quiero que tú me des dones. Tiene que haber una búsqueda constante y ferviente para que eso suceda. Porque para qué mira, poniéndolo así, ¿para qué va a pedir unos dones de sanidad si ni siquiera viene a la iglesia? ¿Para qué va a pedir dones si usted va a estar en su casa? Los dones son para beneficio de la iglesia. Imagínese que usted está en su casa, que usted orando y el Señor le revele. Porque hay gente que ni en eso cree. Es que eso es demasiada superstición. Yo no lo creo. Y entonces, ¿qué pasó con Pedro? ¿Y qué pasó con Pedro y con... se me va el nombre. Pero el apóstol, en Hechos se menciona este caso donde Dios estaba hablando, el Espíritu Santo estaba hablando con Pedro, pero también estaba hablando con Cornelio. Con Cornelio. El Espíritu Santo estaba. ¿Por qué? ¿Y qué era lo que les estaba diciendo? Don de conocimiento. Porque mientras a Pedro lo estaba ministrando de una manera, a Cornelio lo estaba ministrando de otra manera, pero para que se unieran. Así es que no acepto eso de que, ay, eso ya es para la iglesia antigua. Eso ya dejó de pasar. Por eso es que estamos nosotros súper pasados de moda, porque el Espíritu Santo es novedad de vida. Hay algo que usted ha dicho en varias ocasiones, que siempre tenemos que estar con la expectativa de qué es lo que va a hacer Dios este día, en este servicio, o a donde quiera que vayamos, ir con la expectativa de... Y así debe ser. Así debe ser. Mire, por ejemplo, aquí dice, a uno dado palabra de sabiduría. Es muy posible que nadie sepa aquí. ¿Y qué tal si el Señor le revela a uno? ¿Sí? Nadie lo sabe, pero el Señor sí lo sabe. Y eso es sabiduría. No estamos hablando, es conocimiento de parte de Dios. Que a usted le venga un mal, que alguien le quiera hacer un daño, y viene la persona y le dice a solas, porque esto es ético también. Si Dios me muestra un pecado, yo no voy a ser tan falto de ética. Eso sería ridículo. Acuérdense que la palabra es para redarguir, para instruir, para corregir, pero en público no. Usted tiene que acercarse. El Señor me mostró esto, tenga cuidado. Porque el Señor siempre va a tener cuidado de sus hijos. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Algo que solo lo conoce Dios. Otro, fe. ¿Por qué menciona aquí fe? No es fruto del Espíritu. Fe
don que está hablando aquí de fe es porque hay gente que no tiene fe. Le pongo el caso del paralítico que lo llevaron entre los 4. ¿Quiénes eran los que tenían fe? Los amigos. Los amigos del paralítico. Ese es un don de fe. Es muy posible que la gente por la que va a orar usted no cree, pero Dios le da a usted un don de fe y decirle, yo siento que vamos a orar. Ese es un don de fe. Algo que ya los doctores dijeron que no. Ese es un don de fe. No es fruto de fe. La otra da también dones de sanidades por el mismo Espíritu. Le hago la pregunta, ¿por qué dice sanidades? No dice sanidad, dice sanidades en plural. Porque no solo hay una enfermedad, hay muchas. Cuando dice sanidades, está incluyendo sanidades físicas y sanidades emocionales, mentales, enfermedades espirituales. Nosotros vemos a la gente en la iglesia, pero no sabemos espiritualmente o mentalmente qué es una enfermedad que le está afectando. Así es que las sanidades, cuando se habla en plural, es porque va a ser de diferente manera. Es muy posible que Dios use a una persona solo para sanar cáncer, pero no la use para SIDA, no la use para otros. Y hay casos donde se sabe que hay personas que Dios las usa. El Espíritu Santo desarrolla en él un don, un talento de específicas enfermedades, pero el Espíritu Santo es en diversas enfermedades, diferentes sanidades. Entonces, vea que desde ahí como tenemos que comenzar a anhelar nosotros, es decir, otros hacer milagros. Ahora, milagro no es lo mismo que sanidad. Una sanidad es un milagro, pero no es lo mismo. Porque cuando es milagro, es por ejemplo, cuando suceden cosas que están fuera, que no son enfermedades. Le puedo mencionar un caso. Estábamos orando porque una persona tenía 6 meses de que no se sabía nada. Había desaparecido. Se había venido de Guatemala y nadie sabía nada de esta persona durante 6 meses. Oramos esa mañana y le dijimos al Señor, Señor, haz un milagro, que aparezca. Terminamos a las 9 de la mañana la oración. A las 9:30 le estaban llamando a decirle, señora fulana de tal, ¿usted tiene un sobrino que se llama fulano? Sí. ¿O es que él quiere hablarle? Ese mismo día. ¿Casualidad o milagro? Para que crea, todo es posible. Yo escuché un testimonio de una señora, una mujer, que por 11 años estuvo orando y esperando para tener un hijo. Y le sucedió una enfermedad que le tuvieron que quitar sus ovarios y solo le quedó 1/4 parte. Y ella dice que sí pasó por desánimo, pero que ella hizo todos los intentos por ayudarle al Señor. Hizo tratamientos de fertilidad, hizo un montón de cosas y nada pasó. Y cuando ella ya se rindió, tenía la palabra, ¿verdad?, que el Señor le había dado. Y así, sin ella saber qué pasó, ella se embarazó. Y tuvo 2 hijas, primero tuvo una y luego tuvo otra, tuvo 2. Y a sus hijas le dicen las niñas milagro, porque su mamá sin tener ovarios tuvo 2 hijas. Yo tengo cantidad de cosas que han pasado, una lindura de testimonios. Una vez estaba yo que no podía dormir y se me venía a la mente la hija del pastor Robaina. Saludos si nos escucha hermana Margarita allá en Hawái. Y toda la noche, y yo le dije, Señor, ¿qué quieres con esta muchacha? La hija del pastor Robaina. Y Dios me dio una palabra para ella. Yo fui y le dije, ¿sabes qué, Miriam? Toda la noche no pude dormir. El Señor me puso que te dijera esto. Dice el Señor que te va a conceder la petición de darte hijos. Ya estaba casada, pero no podían tener hijos. Y le dije, dice el Señor que te lo va a dar.
pero con la condición de que cambies tu vida. Y ya iba de regreso cuando diga, y dice el Señor que son 2. Cuando termine la clase le voy a enseñar las fotos de esos muchachitos. Así sucedió. Si fuera cosa de decir, es que yo tengo una corazonada. No. Cuando Dios habla, Dios habla. Y sucedió exactamente como ellos. Ya tienen como 8 años los muchachitos. Una niña y un niño. Dios lo hizo. Yo no sé ni cómo. A mí no me pregunte. Yo no sé. Me recuerdo que estábamos en la oración. Yo vi muchos milagros. Y por eso yo iba siempre con la expectativa de que algo iba a pasar. Y me acuerdo que estábamos viendo, una muchacha llegó y yo estaba tocando el bajo en ese tiempo y me dice, escuché la voz audible, ora por el vientre de ella. Y yo como estaba tocando se me olvidó. Y ya, cuando dije yo se fue y no oré. La siguiente semana oro por ella. No llegó la siguiente semana. Yo me sentía peor todavía. A la tercera semana llegó. No, antes de que comenzáramos cualquier otra cosa, le dije, ven, hermana, ponga su mano ahí. El Señor me mostró esto. Voy a orar por esto. Ella, eso fue el sábado. El miércoles ella tenía que ir porque le iban a sacar todo su aparato reproductor. Porque tenía cáncer. Yo no sabía nada. A mí nunca me habían dicho nada. Es más, le habían dicho que hablara conmigo y ella por vergüenza no había dicho nada. Y cuando después de oré, le dijimos, Señor, haz tu milagro. Pasó el tiempo, yo mi atención le puse a esto. En poco tiempo me llamó y me dice, hermano Jonathan, estoy aquí en el hospital. Y yo dije, hermana, ¿qué le pasa? ¿Está bien? No, me dice, es que lo quiero invitar. Me dice, acaban de nacer mi niña. Fíjense lo que son las cosas. Me adelanté a los hechos. Yo para contar cosas soy malo. Pero cuando fue al hospital, le dijeron, no sé qué pasa, pero no te encontramos nada malo. Pero ¿sabes qué? Como ya estás, te vamos a quitar una biopsia, te vamos a sacar una biopsia para llevarla al laboratorio. Y sacaron, y le dije yo todavía, cuando Dios le dio la palabra, le dije, dice el Señor que los médicos no van a creer y que todavía te van a hacer exámenes, pero cree porque el milagro el Señor ya lo hizo. Y exactamente como le dije, así sucedió. Le hicieron la biopsia, a los 15 días tuvo que regresar para ver los resultados y le dijeron, ¿sabes qué? No tienes nada. Pasó el tiempo y le digo, cuando ella me llamó del hospital, fui al hospital, al Buen Samaritano. Y cuando tenía a esa niña en mis brazos, decía, Señor, ¿cómo eres de fiel? A esa mujer que ya le iban a cortar. Y le dio su niño. O sea, Dios hace como Él quiere. Yo tengo cantidad de milagros que el Señor ha hecho. Los milagros están para nosotros. Pero ¿sabe qué en especial? Para la gente que no es cristiana, la gente que todavía no conoce de esto. Los milagros son para nosotros, sería lo que tuviera que estar pasando todos los días. ¿Qué es lo que pasaba con Pedro? Dice que con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Los días soleados, ¿cómo le haría, verdad? Pero cuando estaban soleados iba a pasar Pedro. Dice que solo pasaba Pedro. Y los enfermos se sanaban con la sombra de Pedro. ¿Será que Pedro los sanaba? No. El Espíritu Santo. ¿Se acuerda también cuando en Hechos se menciona que Pablo estaba trabajando y dice que con los paños de sudor que se limpiaba, la gente los agarraba e iban y ponían a los enfermos y sanaban? Ese es el evangelio que tenemos que estar predicando, pero estamos tan enraizados en tradiciones que no le damos oportunidad al Espíritu Santo. El Señor quiere hacerlo, pero ¿cómo lo va a hacer con gente que no quiere creerle a Dios? Gente que primero está en mi prejuicio. ¿Qué van a pensar si yo paso? ¿Qué van a pensar si yo confieso que estoy mal? Yo no dudo que el Señor pueda revelar, como lo hizo en este caso. Pero qué bueno es cuando esos pasos de allá para acá indican fe, de que yo creo que el Señor lo puede hacer, que el milagro puede pasar. Estoy llenando documentos para la migración, tal vez no hay nada de posibilidades,
Pero el Señor puede hacer un milagro. Amén. Y dice, ¿y por qué a fulano le dieron la visa? ¿Y por qué a fulano le dieron esto? Porque le cree a Dios, porque Dios es galardonador de los que le creen. Amén. Esta es una hermosa enseñanza para que nosotros dejemos ya de estar poniendo el Espíritu Santo en este lugar y aquí. Tiene que ser así, tiene que ser acá. No. Sí, Como yo se acuerda que le pedí oración por mi sobrino que venía para acá. Como que lo secuestraron, como por un mes mi hermana no sabía nada de él. Y pues yo orando por él y pidiéndole, y le hablo a mi hermana, ¿qué ha sabido? Nada, y mi hermana pues bien apurada. Su esposa ya está, le salió una bola de nervios aquí, que la quieren hasta operar y ella no quiere porque no sabe nada de él. Y le dije, ¿sabes qué? Vamos a orar. Ahorita mismo ponte a orar tú y yo, porque donde hay dos es cuando Dios escucha, vamos a ponernos a orar. Y dije, Señor, yo necesito leer tu palabra. Tengo una libretita y dije, ¿dónde leeré? Y la abro y dije, Señor, pues que tú seas el que me digas dónde leo, y leo donde dice, si alguno está en mí y yo en él, pedir y se os dará, cualquier cosa y se os dará. Dije, oh Señor, y yo llorándome, ¿qué dice Señor? ¿Cómo de estar mi hermana? Si yo me siento angustiada por mi sobrino, mi hermana que es su hijo. Y me puse a orar y dije, Señor, tú me pago de mi sobrino. Ayúdanos, que ya no estamos en saber de mi sobrino. Y cuando terminé de orar, dije, Señor, que sea tu voluntad. Terminé de orar, pastor, y me senté en el sofá. Me senté y en eso suena mi teléfono. Era mi hermana diciéndole que ella le había hablado a su esposa. Dice, ella le habló a su esposa que están ahí, nomás que les quitaron el teléfono, pues tienen incomunicado. Y solo a él se lo llevaron. No sabe por qué fue solo a él. Y no tenían incomunicado. En ese mismo ratito, Dios respondió y dice, gracias hermana, porque oraste. Y gracias. Le dije, no me digas eso porque me haces daño. La honra y la gloria es a Dios. Amén. A él es la honra y la gloria, a mí no me tienes que decir eso. ¿Se da cuenta? Eso es lo que cuando nosotros creemos, las cosas pasan. Usted lo está diciendo, yo no le estoy pagando para que diga esto, pero coincide con lo que estamos hablando. Amén. Yo he visto tanto los milagros de parte de Dios que para mí yo no dudo lo que es la palabra. Si muchos se quieren quitar esa bendición de creer en el Espíritu Santo y que, como dice la palabra, Él es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Él hace como Él quiere. Así que, mire, el discernimiento de espíritu lo necesitamos en la iglesia. Amén. Necesitamos todos estos. Hay que interpretar las escrituras y también para eso es el don de ciencia. Ahora terminamos de leer, porque no da tiempo esto. Por eso cuando estamos haciendo el estudio, si le pido que lea algo, léalo para que podamos avanzar, porque es muy poco tiempo para que podamos cubrir. Pero estas cosas no pueden pasar desapercibidas, porque la iglesia tiene que entrar en un avivamiento, en un despertar, y tiene que comenzar con nosotros. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio el de beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Quiere decir que el don que usted tiene es ser de bendición para otros. No seamos egoístas, ni tengamos miedo. Ay, es que no es usted, es el Espíritu Santo que lo va a hacer. Dios le pone el deseo de orar por alguien. No es usted, no es una corazonada. Dios pone el querer. Ore cuando usted esté así, ore. Usted se va a dar cuenta. Este es un testimonio que acabamos de escuchar. Pero con cuánto Dios quiere usar. Pero si nosotros no ponemos por obra, no ponemos en práctica, no van a suceder las cosas. Comencemos a creerle al Señor. El Espíritu Santo nos va a ayudar. El Espíritu Santo está deseoso de que usted comience a poner en práctica. El Espíritu Santo va a comenzar a desarrollar todo eso en nosotros. Así es que
Si a usted le parece muy pentecostal, no me preocupa, yo soy cristiano. Que tengo conocimiento bautista, soy pastor de una iglesia bautista, claro que sí, conozco, pero yo soy cristiano y le creo al Espíritu Santo. Así que eso es para que se den cuenta de que cuando hablamos de la Biblia tenemos que tener la autoridad que el Espíritu Santo nos da. Amén. Así que estemos con la expectativa de que hoy puedan suceder milagros. Amén. Que Dios les bendiga.